de mi separación matrimonial, pues podía convertirlo en un instrumento de apoyo para aquellas personas que también en un momento dado transitaran por este difícil proceso y ayudarles de alguna forma compartiendo lo que a mí me sirvió, con la esperanza de que algo de ello también pueda ayudarles a quienes viven esto. Y como bien decía Rocío cuando me presentó, yo me uní a Terapeutas por Morelos cuando fue el terremoto hace 4 años. Y les comento que pues acababa yo de pasar por la ruptura matrimonial. Tenía 2 meses de haberme separado, así es que yo estaba viviendo mi propio terremoto interior. Si bien me uní a la agrupación, que la retomamos ahora con la pandemia, y sí traté de ayudar y de asistir a los albergues, a todas estas personas que habían tenido pérdidas significativas, pues yo también necesité mi proceso de terapia para también levantarme de los escombros, porque así como las casas se cayeron, así me sentía yo derrumbada, hecha pedacitos, y así como las casas y las edificaciones se volvieron a levantar, así tuve que hacer yo poco a poco, irme levantando, pero esto implicó pues un trabajo de por medio. Y es lo que quiero compartirles a través del libro y de esta conferencia. Así es que esta es una invitación a que durante esta hora hagamos un recorrido, una travesía en algo que he denominado la vuelta al libro en 60 minutos. Y pues vamos a empezar desde el principio, el primer capítulo, que no fue el primero que escribí, que fue uno de los más difíciles y que se refería a mi historia personal. ¿Qué fue lo que pasó en el momento de la crisis, de la ruptura? Y más allá de qué pasó en particular, qué estaba experimentando yo y qué era lo que había pasado. Y pues, como todos, cuando nos casamos, aquí estoy yo, pues siempre iniciamos esta vida en pareja, con buenos propósitos, con sueños, con proyectos de vida, muy ilusionada y muy enamorada, pensando pues que el matrimonio era para toda la vida, pues realmente es algo que tenemos que pensar cuando nos casamos y que vamos a procurar hacer todo para que así sea. Duré en realidad pues 22 años de casada, casi 23, y 3 de novia. En total, si lo sumamos, son 26 años. Yo iba a cumplir 52 años cuando me separé, así es que llevaba la mitad de mi vida al lado de mi compañero que pensé que sería para toda la vida. Y durante estos 26 años puedo decir que solamente el final fue la parte difícil, pero que fueron de cosecha, de tener frutos muy positivos, de mucho amor, formamos la familia que quisimos, crecimos, nos apoyamos, y en realidad, cuando veo hacia atrás, pues hay mucha gratitud por todos estos años. ¿Qué fue lo que pasó? Pues nuestros caminos en un momento dado se separaron. Es algo que no tuvimos consciente. Cada quien siguió su camino de acuerdo a un esquema de valores individual que no se compartió. Quizá ese fue el mayor error. Y pues ¿qué es un valor, lo que es importante para mí? Entonces lo que era importante para él, quizá no lo era para mí y viceversa. Para mí había otras cosas importantes. Y en un momento dado nos separamos y cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde, ya no podíamos regresar y enmendar, ya la ruptura fue inevitable y sumamente dolorosa. Y pues esa es la parte de esa historia personal. Y en ese momento en que surge la ruptura, pues
empieza ahí el duelo y asumimos diferentes posiciones. Cuando no tenemos conciencia de lo que está pasando, nos dejamos llevar por las emociones. Y entonces, una amiga muy querida, que es psicóloga también, me estuvo ayudando en ese proceso y me dijo, Susana, tú puedes adoptar 3 actitudes. Me ayudó a verlas, pero cuando las estaba adoptando, pues no las tenía consciente. Y me dijo, y ninguna de esas es correcta. Y es verdad. Y la primera es la de víctima. En el momento en que me di cuenta que esto no podía continuar, pues lo culpé y me victimicé. Y estuve en ese rol durante mucho tiempo, pues sin asumir la responsabilidad que me correspondía. Y es que en una relación de pareja, la responsabilidad de que la relación prospere es de los dos. Y si va bien es porque los dos están haciendo algo bien. Pero cuando deja de funcionar y cuando se rompe, la responsabilidad también es de los dos. Quizá la balanza se inclina más hacia un lado que el otro. Puede ser y pasa con frecuencia. Sin embargo, no puedo culpar todo el tiempo al otro. También tengo que darme cuenta cuál fue mi responsabilidad en eso. Y dejar de asumir el papel de víctima. Y bueno, como yo era la víctima, pues a él lo convertía en el victimario, en el culpable de todo lo que estaba pasando. Y sin embargo, a veces esos roles, en este momento de falta de conciencia, se intercambian. Y yo pasaba a ser la victimaria. ¿Y cómo era yo como victimaria? Pues asumía actitudes pasivo-agresivas. Hostilidad, hermetismo, la ley del hielo, el lenguaje corporal que asumía. Y también en cuanto al aspecto verbal, hiriente, comentarios sarcásticos. Era mi forma de defenderme, pero tampoco es lo ideal. Sin embargo, la actitud que asumí, sobre todo pues en las últimas etapas de mi matrimonio, fue la de salvadora. Quería ponerme la capa de Superwoman y yo voy a salvar la relación, cueste lo que cueste. Y entonces, aunque la intención es positiva, pues cedo, trato de complacer, me dejo de ver a mí y finalmente digo, si la relación es de los dos tienen que poner de su parte, no solo uno, y no me puedo responsabilizar y cargar yo sola con que voy a poder sacar adelante la relación. Si el otro no quiere seguir por cualquier motivo, pues no es la actitud correcta. Y entonces mi amiga me ayudó a ubicarme en el centro del triángulo y a ver de manera más objetiva cuando asumía una u otra posición. Y dejar de ser víctima, dejar de ser victimaria y dejar de intentar salvar la relación, porque no era el camino por ahí. Y escribí en mi libro, en realidad no somos víctimas ni victimarios, solo somos actores de una situación que nosotros mismos hemos generado y de la cual no fuimos conscientes en su momento. Y eso pasa en muchas relaciones. Nos volvemos inconscientes y estamos reaccionando todo el tiempo y asumiendo estos papeles. Y bueno, pues entonces la relación empeora, que había sido muy buena por tantos años, el final no fue tan bueno porque no se supo manejar y entró en un proceso de duelo tal cual. Y ese es mi siguiente capítulo. ¿Cómo vivo este proceso de duelo? Y para quienes han sufrido una separación conyugal, pues se darán cuenta que es difícil
porque junto con esa pérdida del compañero de vida, que fue por muchos años, hay muchas otras pérdidas, por eso es tan doloroso. Hay una pérdida familiar, porque aunque sigan ahí los hijos, ya la familia nunca va a ser lo mismo, y eso duele. Hay una pérdida económica, porque implica pues un reajuste en lo material. En mi caso, pues él era el sustento, yo no estaba generando ingresos. Y bueno, es una pérdida bastante fuerte. Una pérdida también de los sueños, de los proyectos de vida, de las ilusiones, del estatus también. Y bueno, de todo eso junto, imagínense la carga emocional que conlleva. Y entonces empezamos a experimentar pues muchas emociones que están efervesciendo todo el tiempo y de las cuales ahorita voy a hablar. Y pues quienes se han dedicado a estudiar estas etapas, este proceso de duelo, nos hablan de 5 etapas en general. Y no forzosamente se experimentan en el orden que las voy a mencionar, pues generalmente llevan ese orden, pero a veces se traslapan, a veces ya hemos superado una etapa y podemos regresar, que eso me pasó mucho a mí. Y aunque hablan de un periodo de 2 años, pues es un proceso totalmente personal y depende no solo el tiempo, sino el trabajo que uno realice para salir adelante de esta pérdida. Y entonces la primera etapa que hablan ellos es la de la negación. En este sentido, era como ponerme una venda cuando había señales de alarma, que me decían que algo estaba mal. Y no solo no las veía, sí las veía, pero no quería verlas. Entonces me volvía a poner la venda o a tapar los ojos. El decir no pasa nada y es adoptar esa actitud de salvadora de no, el matrimonio siempre ha estado excelente y entonces esto no es nada y sí puedo con eso, o no admitir que estaban pasando cosas que estaban poniendo en riesgo esta relación. Y realmente me doy cuenta que esta etapa de negación es justamente una defensa para evitar sentir el dolor de la ruptura que es inevitable. Y en el momento en que me quito esta venda y digo, sí, en realidad sí estoy pasando por esto, hasta me pellizcaba, ¿es real? Sí, sí es real. Entonces emergen esas emociones que estaba tratando de ocultar. Y la primera que emerge, y con toda la fuerza, es la ira. La ira, el enojo, el coraje. Y junto con la ira vienen muchas otras emociones que son verdaderamente muy fuertes. El rencor, el resentimiento, el odio, el deseo de venganza. Y también hay un miedo de fondo. Entonces es cuando yo lo escribí así, me enfrento con mis peores demonios, porque yo no conocía esa parte de mí. Yo nunca había experimentado un enojo tan fuerte, con tanta intensidad como en ese momento. Y por eso podía asumir esa actitud de victimaria y ser agresiva, pasivo-agresiva o agresiva directamente a través de mis comentarios. Y bueno, el enojo, como toda emoción, tiene su razón de ser. Cuando es positivo, que en un momento dado pudo haberlo sido, pues como nos da mucha energía, esa energía me ayudó a enfrentarme, a confrontarlo, a defender mis derechos, a buscar ayuda, en fin. En ese sentido positivo, pero he de decir que la mayor parte fue en un sentido negativo. Entonces, en el momento que se hace consciente el enojo y se empieza a trabajar, en ese momento ya no permitimos que tome el control, como fue en muchas ocasiones. Ya no somos victimarias.
pero también eso lleva un trabajo muy fuerte, muy personal. Y la culpa. Negociación, ¿por qué? Ay, me apareció que mi internet es inestable. ¿Me estoy viendo, Rocío? ¿Sí me están escuchando? Y Susi, Te te fueron escuchamos. minutos, pero no te preocupes, ya te escuchamos. Sí. Bueno, regreso gracias a la parte de negociación, que es una siguiente etapa. Negociación y culpa. Porque de alguna forma queremos negociar con Dios, con la vida, con el universo, con quien sea la vuelta a la normalidad. Quisiéramos en un momento dado que esto no estuviera pasando y con quién tengo que negociar y qué tengo que hacer para volver a la normalidad. Es esa parte de actitud salvadora que regresa, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Sin embargo, pues sí, llega un momento en que tengo que aceptar que ya se terminó. Y entonces también vivo la culpa de, me empiezo a recriminar porque no quise darme cuenta de las señales de alarma, de lo que estaba pasando, porque lo ignoré, o la culpa por el mismo enojo que estoy sintiendo que me hacía sentir culpable y que me hacía sentir rencor y no querer perdonar al otro. Y entonces, como verán, son muchas emociones que están en plena efervescencia, con mucha intensidad. Y después de un trabajo fuerte, en este caso llegó a mis manos, no creo en las casualidades, es una causalidad, y bueno, ni tan causalidad porque esto me lo hizo llegar mi amiga psicóloga, pues un escrito tipo cuento, en donde la protagonista realiza algunas acciones y decido emprender lo mismo, una carta de agradecimiento y una carta de perdón. Y el ego ahí está presente, perdón, ¿por qué? Bueno, pero ya hablaré de eso, ¿no? Y finalmente, pues también a través de la escritura, que fue el medio que me ayudó mucho a manejar todo lo que estaba pasando, pude escribir estas cartas. Se pudo haber quedado ahí, en mi caso decidí leérselas por teléfono y fue un momento muy fuerte para mí. ¿Y qué pasó? Al hacer consciente y al asumir esa responsabilidad de lo que yo estaba sintiendo y de lo que había hecho también, pues pude manejar ese enojo, pude bajar la intensidad del enojo, la de la culpa también, y me di cuenta que detrás de esas emociones tan poderosas y fuertes y que no son positivas, había otra por debajo que estaba escondida, que no se atrevía a salir, porque para mí fue más fuerte, que es la tristeza. Y es llegar a tocar con una tristeza que tampoco había sentido jamás. He tenido pérdidas como todos, que nos duelen de seres queridos, pero esa tristeza que sentí en aquel momento fue sumamente fuerte. Es devastadora. Digo, ya está, la estoy sintiendo, pero ya se maneja diferente después de un trabajo personal. Es que es un sentimiento de desolación profundo, de intenso vacío, de pérdida de esperanza y de un sinsentido. Y realmente, pues, queremos taparlas porque no me gustó sentir esto, por eso regresaba después al enojo. Y en un momento dado hablaré del trabajo con las emociones, pero es tocar fondo y vivir la noche oscura del alma, le digo yo. Y tiene su razón también de ser, porque cuando toco fondo, yo lo visualizo como tocar fondo, irme en una alberca
hacia lo más profundo. Y ahí solo tengo dos opciones: quedarme ahí y seguir en ese papel de víctima y no querer salir de ahí, o desde ese fondo poder impulsarme y decidir hacer algo nuevamente con mi vida, emerger y hacer un trabajo personal y reelaborar mi proyecto de vida. Y gracias a los recursos que estaré hablando más adelante, gracias a mi fe en Dios, pues pude decidir hacer eso. Y entonces es cuando pues surge un rayo de luz, llega uno a la aceptación, a darse cuenta pues de que no es el fin, es el fin del matrimonio, de una etapa de mi vida que duró la mitad de mi vida, pero no es el fin de mi vida. Es el comienzo de una nueva vida. De hecho, cuando llegamos a esta etapa, es como volver a nacer a una nueva vida. Y es empezar a encontrar el sentido a lo que nos pasó y a darle un significado nuevo y más potenciador a todo esto que vivimos. Pero como bien dije, es un proceso que hay que atravesar con todas esas etapas, con todo el dolor que implica, para poder pues llegar a vislumbrar todo esto. Y en este proceso no lo vivas sola, o solo, no estamos solos. Y es donde entra el siguiente capítulo. Tenemos una red de apoyo y que está ahí para nosotros y que es un recurso invaluable. Y en este sentido, pues siempre va a haber alguien que nos acompañe en este proceso de pérdida y de duelo. Puede ser un amigo, una amiga o varios, como fue en mi caso, y que me siento muy afortunada, y aparte amigas psicólogas, pues qué mejor. Y también pues los familiares que están ahí y que han estado toda tu vida y que están para apoyarte. Y con ellos pues puedes desahogar todo lo que estás sintiendo. Y si estás enojada y quieres hablar mal, pues te van a escuchar, te van a permitir ese espacio. Y si estás triste y quieres llorar, te van a consolar. A veces se necesita esa mirada de amor, esa caricia, ese apapacho, el abrazo. Para eso es esa red de apoyo. Y en realidad no forzosamente te tienen que dar consejos. De hecho, no siempre es lo mejor. Ellos están, y eso es lo importante, que estén en el momento en que los necesites. Y siempre va a haber alguien. Y de verdad es como un bálsamo para el alma tener a alguien que esté a tu lado en esos momentos tan difíciles. Y también les comento que, aunque tengas el amigo y el familiar que son parte indispensable de tu vida y en estos momentos que estás atravesando, pues como psicóloga, psicoterapeuta y coach que soy, sí, yo pienso que es de gran ayuda, porque lo fue para mí, buscar un apoyo psicoemocional en este momento. Porque el hermano o el amigo, la amiga, pues no siempre, como fue mi caso, son psicólogos o son psicoterapeutas. Y el psicoterapeuta te va a ayudar a ver las cosas de manera diferente. No solo te escucha, no solo está contigo, acompañándote, sino que también tiene herramientas que pone a tu disposición para que puedas ir gestionando esas emociones que estás sintiendo, para que puedas ir identificando también qué creencias o qué sistema de creencias están ahí que ya no te son funcionales, para que puedas ir viendo tu situación de manera más objetiva y vislumbrar nuevas posibilidades.
Así es que en este acompañamiento psicoterapéutico, pues empecé a identificar esos pensamientos y esas emociones, porque las tenía totalmente revueltas, confusas, en un caos total. Y por un lado ya pude entonces ir poniendo orden e identificar esos pensamientos y esas creencias que están ahí surgiendo constantemente, y por otro lado esas emociones que se están generando, y poderlas trabajar y hacer que no se apoderen de mi mente y me nublen esa capacidad de tomar decisiones acertadas. Y en este sentido, pues se trabajó, por un lado, con esa parte mental, cognitiva, y por otro lado, con la parte emocional. Y en relación a las creencias, pues hubo muchísimas que fui haciendo conscientes. Y aquí nada más voy a mencionar dos que fueron muy presentes, estaban muy presentes en mi mente. Y es, el matrimonio es para siempre. Digo, comenté cuando me casé, pues eso era lo que yo pensaba, y mis votos, es, el matrimonio es para siempre, y pensaba que el amor iba a durar para toda la vida. Y de hecho fueron creencias que, como toda creencia, no es buena ni mala, es funcional o es limitante, y fueron funcionales en su momento porque fueron casi 23 años de casados. Entonces, por supuesto que me sirvió creer esto, pero en el momento en que ya veo que no puedo continuar con esta relación, ya no es una creencia funcional. Y si estoy casada con ella, me va a estar limitando y me va a hacer sentir culpable. Y empieza el ego nuevamente. A ver, si tú te casaste para toda la vida, ¿cómo? ¡Qué decepción! Es un fracaso. Empieza el ego a meter creencias que vuelven a limitar. ¿Y dónde se originaron estas creencias? Pues en mi entorno familiar, en mi entorno social. Vivimos en una sociedad donde vamos heredando estas creencias, pero los contextos van cambiando, y es algo que fui comprendiendo. Y fui soltando y liberando esas creencias. Qué bueno que la tuve, porque me sirvió en su momento, pero ya tengo que asumir otras creencias, como esa parte de la responsabilidad que me toca dentro de esta ruptura matrimonial. Y por la parte de las emociones, pues ya comenté cuáles son las que se estaban presentando, es irlas identificando poco a poco. ¿Qué estoy sintiendo? ¿En dónde lo estoy sintiendo? ¿En qué parte de mi cuerpo, de mi ser? ¿Cómo se está manifestando? ¿Qué es lo qué mensaje me está dando? ¿Qué es lo que me hace hacer esta emoción? Cuando las empiezo a identificar, a poner nombre, a hacerlas consciente, entonces ya no es la emoción la que me maneja a mí. Ya puedo canalizarla de manera que no sea destructiva. Y es entonces cuando puedo asumir que la emoción es parte de mí, pero yo no soy mi emoción. Y es un trabajo, en realidad, pues, que logré hacer a través de la terapia, a través de la escritura, y esto, pues, dio paso a ese proceso de sanación. Y viene una parte muy importante, que fue un capítulo también complicado, y que lo sigue siendo, que es la parte del perdón. Es un tema muy profundo, y en realidad el perdón es algo que tenemos que tocar en toda separación y ruptura. Si no perdonamos, vamos a seguir cargando con esas cadenas de rencor, de resentimiento y de culpa. Y pues
para llegar a esta parte del perdón, es después de trabajar con las emociones, darnos cuenta que somos seres físicos, emocionales, pero también espirituales. Y el perdón, pienso yo, es permitir que nuestra parte espiritual se manifieste, esa dimensión espiritual que tenemos. Sí, decía que parte oscura, también tenemos una parte de luz. ¿Y por qué el perdón a través del amor? Porque el perdón solamente viene del amor, el amor genuino, y el amor viene de nuestra esencia, de esa parte de luz que tenemos que contactar. Así es que no solo es un trabajo con emociones, sino un trabajo verdaderamente más profundo, espiritual. Y bien, el amor es, ya, perdón, se me fue un poco la idea porque es una parte complicada. Sí puedo decir que sigo transitando por este proceso de perdón. Tenemos momentos que vislumbramos la luz y que podemos sentir genuinamente ese amor y ese perdón. ¿Y por qué digo que lo sigo transitando? Porque el ego siempre está presente y siempre nos está mandando mensajes, porque el ego se alimenta del sufrimiento. Entonces, no quiere que se manifieste el amor. El ego te dice, ¿y por qué lo vas a perdonar? Si no se lo merece después de todo lo que hizo. Y entonces es cuando regresamos. Y por eso es un trabajo que es constante, tocar esa espiritualidad. Y entonces el perdón empieza con uno mismo, reconocer esa parte de amor que se genera primero en uno mismo. Y aquí es trabajar con esa culpa que venía cargando en esta etapa de duelo, culpable del enojo que estaba sintiendo, culpable del hecho de no querer perdonar al otro. Y entonces cuando me doy cuenta que me estoy recriminando y que mi juez y crítico interior está ahí presente, es el ego, es poderlo reconocer y decirle hacia un lado, no, yo me acepto como una persona humana, acepto mi parte humana del enojo y de que posiblemente me cuesta trabajo perdonar, pero yo me equivoco y yo cometo errores. Y en el momento en que lo acepto y me volteo a ver a través de una mirada más comprensiva y amorosa, es en ese momento donde yo también puedo proyectar esa mirada hacia el otro y reconocer que lo que hizo no fue con intención de lastimarme, porque así fue. No fue sí, me lastimó, pero no fue su intención. No fue consciente, como yo tampoco lo fui en su momento cuando fui victimaria. Y cuando me doy cuenta de eso, puedo empezar a perdonarme a mí y empezar a perdonar al otro. Y bueno, pues sí, es un paso muy importante. Mientras no suelte esas cadenas de odio, de resentimiento, de rencor, no puedo decir que he llegado a la parte de la aceptación. Y es un trabajo constante. Y en este otro capítulo lo voy a aterrizar en cuestiones ya más prácticas. ¿Qué es lo que pasa cuando recién terminamos una relación? El ego sigue presente y el ego nos incita a buscar, enterarnos, informarnos qué está pasando con la vida del otro. Cuando en realidad ya la relación se terminó, ya no te debería importar. Así es que mis sugerencias, unas cuantas que pongo de este capítulo es: resiste la tentación de seguirlo en redes sociales.
Y es difícil porque tenemos al alcance las redes y el ego nos lo está pidiendo porque le sufrimiento y nos causa sufrimiento verlo. Entonces, bueno, pues yo sí lo eliminé de mi lista de amigos de Facebook. Creo que compartimos otra red social, pero es diferente, no influía tanto. Y definitivamente, pues no, tratar de no seguir sus movimientos, lo que suben, con quién están, qué están haciendo. La verdad, no tiene caso. Otro punto, y que versa sobre lo mismo, no trates de indagar sobre tu expareja con amigos y familiares. Este punto sí me costó más trabajo, porque finalmente les decía, vienen varias pérdidas, y si tienes buena relación con la familia política, pues se siente una pérdida. Puede seguir la relación, pero se siente también ahí la pérdida. Y al principio, pues yo sí entraba en contacto, pero pues obviamente el tema de conversación pues es la expareja. Entonces no me estaba sirviendo saber cosas de él, como para qué. Llegó un momento en que pues esa relación con los familiares políticos pues se fue alargando y perdiendo. Y por último, otra cosa que estamos tentadas a hacer es querer sacar un clavo con otro clavo, buscar a un exnovio o tratar de iniciar una nueva relación. En este sentido, pues yo te digo que no tiene caso, porque sigues en este proceso con todas estas emociones, no has puesto orden y que quieres embarcar con una nueva relación sentimental, cuando no has sanado por completo lo que has vivido. No es el momento, no quiere decir que no lo puedas tener una nueva relación después, pero te tienes que enfocar primero en ti mismo o en ti misma, trabajar en este duelo, y finalmente cuando ya te sientas recuperado, vas a recuperar también tu energía, tus ganas de vivir, y bueno, puede llegar entonces una nueva relación. Y es que si tú en este momento volteas la mirada hacia ti, tu energía va a ir hacia ti. Joe Dispenza nos dice, donde pones tu atención, pones tu energía. Si seguimos poniendo la atención, ¿qué es lo que nos pasa después de la ruptura? En el ex, y queremos saber sobre él y sobre su vida, pues la energía se la estamos dando a él, le estamos cediendo nuestro poder. Entonces, ¿en dónde tiene que estar tu energía y tu poder? En ti. Regresa la mirada a ti. Deja de buscar qué es lo que está pasando con él y con su vida. Y entonces, cuando estás trabajando ya contigo, empiezas a descubrir todos esos recursos que tienes a tu disposición para superar esta pérdida. Entre ellos, pues tienes recursos externos y recursos internos. Recursos externos, ya hablamos de la red de apoyo, que es lo más valioso que puedas tener como recurso externo, y que aparte te ayudan a darte cuenta de tus recursos internos. También en mi caso, pues me ayudó mucho otras lecturas, me ayudó ver algunos videos en YouTube y tomar algunos cursos de autoconocimiento, que esta situación de verdad refuerza esa parte del autoconocimiento, ayuda a conocernos mejor, a descubrir cosas que no sabíamos. Y como recursos internos, pues es descubrir nuestras capacidades, nuestros talentos, emplear nuestros conocimientos, en mi caso como psicóloga, como coach, pero tenemos infinidad de recursos que a veces no nos damos cuenta, y hay que ver esto como una oportunidad para rescatar esos recursos y ponerlos a nuestro servicio. Y como coach,
uno de mis recursos más importantes fueron las preguntas poderosas. Y en este sentido, te pregunto qué tipo de preguntas te haces, porque sí nos las hacemos, pero no las hacemos conscientes. Y muchas veces esas preguntas son incapacitantes. Y estas se centran en el pasado. El típico, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Qué hice para que esto pasara? ¿Y en qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que pasó que la relación se fracturó? Y si se dan cuenta, pues este tipo de preguntas incapacitantes, pues nos generan respuestas incapacitantes. No son el tipo de preguntas que me debo hacer. Y esas respuestas me vuelven a generar emociones de baja frecuencia, como es la culpa. Así es que vamos a tratar de cambiar ese tipo de preguntas por otro que sí me inviten a la reflexión y a hacer un trabajo de conciencia, que son las preguntas poderosas. Y esta primera, que es de Joe Dispenza, para mí tuvo mucho sentido. Y si lo peor que me ha pasado, que así lo consideré yo, resultara ser lo mejor que podría haberme sucedido, obviamente en su momento el ego me diría, pero ¿cómo crees? ¿Cómo crees que es lo mejor es lo peor que te ha pasado? Y ahí se queda. Pero estas preguntas hay que hacerlas y la respuesta puede que no la tengas inmediatamente, pero ya plantaste una pregunta poderosa y tarde o temprano te va a llegar una respuesta que sí sea potenciadora. Preguntarte, ¿quién soy yo a partir de ahora? ¿En qué persona me quiero convertir? No me he convertido, me quiero convertir. Es como esa oportunidad de rehacerme, de tocar con esos sueños. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis valores? ¿A qué me llama esto que estoy viviendo? Y en ese sentido es volver a replantearme esos sueños que a lo mejor había pospuesto por dedicarme a la vida familiar. Es enfocarme en mí, ¿qué quiero hacer con esto que me está pasando? Yo escribí un libro. Y también, pues, ¿cuáles son mis valores? No solo cuáles son los valores que me han guiado hasta ahorita. Puedo volver a replantearme esta pregunta. ¿Qué valores quiero, que sería lo que hice, qué valores quiero que orienten mi vida a partir de este momento, a partir de lo que me ha sucedido, no ya como víctima, sino como corresponsable de esta situación? Y finalmente los valores son las guías o las brújulas que nos dan dirección y nos indican el camino hacia nuestro destino último. Y entonces, pues aquí está la lista de los valores que pude generar tocando esa muy en la dimensión espiritual. De hecho, está amor a Dios, espiritualidad, amor a mí misma, paz, vitalidad. Y cuando los leí dije, sí, esto es lo que quiero, esto es lo que va a dar sentido a mi vida a partir de este momento. Y todo esto que estuve trabajando, pues me ayudó a sanar esa autoestima, porque finalmente cuando tenemos una situación, por muy amable que sea de ruptura de pareja, nuestra autoestima se ve tambaleada, se afecta. Y a veces surgen esas preguntas incapacitantes cuando hay este tipo de situaciones. ¿Yo qué preguntas me podía hacer? Quizá ¿será que estaré envejeciendo? ¿Será que ya no soy atractiva? ¿O me estoy poniendo gorda? ¿O me estoy poniendo más flaca? Y en realidad, este tipo de preguntas, pues lo que generaban era una creencia limitante, una creencia de que algo de mi persona estaba desencadenando esa situación. Y pues si yo tengo ese tipo de
de creencias generadas por esas preguntas incapacitantes que solo vienen del ego, pues mi autoestima se va a ir hacia el fondo. De por sí la autoestima nunca es estable, está fluctuando, pero generalmente son fluctuaciones suaves. Pero cuando vivimos una situación de crisis como esta, pues no es suave y generalmente pues va a la baja. Hay que trabajar en reconstruir esa autoestima que tenemos. Y entonces es cuando me veo en el espejo, en vez de verme como el crítico implacable, como mi juez interior, donde el ego me dice, mira, ya tienes arrugas, mira que ya te están saliendo manchas, tu sonrisa ya no es bonita, de verdad, ¿cuál es nuestro diálogo interno? Hacerlo consciente, porque ese crítico está ahí presente. Y cambiarlo por esa parte de luz que tenemos dentro, esa mirada amorosa. Y son prácticas muy sencillas que ayudan mucho en este momento. Y es verme al espejo ya no desde esa mirada inquisidora, sino con una mirada amorosa y sonreírme durante 1 minuto, hacerlo diariamente. Y verme directamente a los ojos en el espejo. Ya saben que los ojos son el espejo del alma. Y encontrar en ti ese ser valioso que habita en ti. Y que no es el exterior, sino que está por dentro. Y de esta forma ir descubriendo tu belleza interior y también exterior y darte cuenta que hay partes de ti que sí te gustan. No te fijes, acuérdate, donde pones tu atención, pones tu energía. Fíjate en esas partes de ti que te gustan. Sonríete. Y cambia tu diálogo interior. Dite frases amorosas, frases de aceptación. ¿Qué te quieres decir? Y dilo en voz alta ante el espejo. Y puedes pegar incluso un post-it que diga, estás viendo a la persona más importante en tu vida. Así es que, ¿cómo quieres comportarte ante ella? Y hay muchas otras acciones que puedes hacer y que no requieren, pues, de muchos recursos. Dedícate tiempo a tu arreglo personal, aún en pandemia. Es muy diferente verte al espejo recién levantada que recién bañada y arreglada. Entonces, dedica tiempo a tu cuidado, a tu arreglo personal y trata de disfrutar de todas las cosas buenas que te ofrece la vida. Prepárate un rico desayuno o un rico platillo que a ti te agrade. Acompáñalo si quieres con una copa de vino, con la música que te guste. Son cosas tan sencillas. Consiéntete porque te lo mereces y porque es el momento que te toca hacerlo para ti. Y como dice Walter Rizzo, no debes sentirte bien para empezar a autorreforzarte, sino que es administrándote placer y bienestar como te sentirás bien. Así es que no esperar a que llegue el momento adecuado, ahora es el momento. Y te digo, con acciones tan simples como esa. Y entonces te vas a dar cuenta que tienes a tu alcance muchos recursos que puedes poner a tu servicio para sentirte bien, sentirte como te quieres sentir. Y empiezas a agradecer que tienes a tu alcance esto. Y yo, en ese sentido, otra recomendación es escribir un diario de gratitud. Y es en un cuaderno, cada día, escribir 3 cosas positivas que ocurrieron ese día en tu vida. Solo 3 para ir creando el hábito. Y te darás cuenta que 3 es muy poquito, que hay muchas cosas positivas. Y cuando tú emites esa gratitud, te dejas sentirla y le das gracias a quien quieras, a Dios, a la vida, a quien tú desees, tu nivel vibratorio va a aumentar. Es una
emoción que ya no es densa, que ya no es de baja frecuencia, es de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos tocando con esa dimensión espiritual, con esa parte luminosa de nuestro ser. Entonces, la parte de la gratitud es algo que nos va a ayudar también mucho a recuperar nuestra autoestima. Y por supuesto, enfocarnos en nuestros hábitos y en todo aquello que nos va a proporcionar bienestar, como es la alimentación. ¿Estás cubriendo tus horarios de alimentación? ¿Y cuál es la calidad de tus alimentos? Porque también de la alimentación depende mucho cómo te estás sintiendo y cómo es tu salud. La parte del ejercicio es vital. Haz el ejercicio que te guste, si es caminar, si es ejercicios de calistenia, en mi caso fue yoga. Hay a quien le gusta nadar. ¿Qué te gusta hacer? Descubre eso y enfócate en eso y disfrútalo, porque el ejercicio genera endorfinas, que son las hormonas del bienestar y la felicidad. También, pues revisa tus hábitos de sueño. Dormir tus 7, 8, 9 horas diarias máximo y mínimo 7 para que estés recuperado. Ten tus espacios de descanso en el día. Y finalmente, pues la parte laboral, que también es importante porque es parte de lo que nos da sentido, en qué quieres enfocar esa energía que estás adquiriendo con estos hábitos saludables y que te sientas realmente una persona productiva. Y a veces, bueno, pues necesitas los ingresos definitivamente, entonces que te genere ese bienestar de sentirte productiva y los ingresos que requieres. Y una parte muy importante es tu tiempo libre. ¿Qué quieres hacer con tu tiempo libre? Que lo debes tener también. Entonces, haz una lista de todo lo que te gusta hacer, que disfrutas hacer. Y cada vez que se te ocurre algo más, añádelo a tu lista. Y verás que tienes un abanico de posibilidades muy grande de todas aquellas cosas que te generan placer. Y todo ello, pues, va a fortalecer esa autoestima. Y bien, pues, de aquí, pues, estamos ya terminando este proceso y es importante, dice Walter Rizzo, ayudar a cerrar el ciclo. En este sentido, uno de mis recursos fue un libro de Walter Rizzo que se llama Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Y él recomienda hacer un ritual de despedida. Y pone en ese capítulo, que es de los más importantes de su libro, varios ejemplos de rituales. Así es que yo estaba con esa idea de, ok, ¿cómo voy a cerrar el ciclo? A través de un ritual que implica mucho simbolismo. Y les decía, no creo en las casualidades. Mi amiga, que terapeuta, me dijo, a ver, Susana, vas a cumplir 52 años. ¿Tú sabes lo que ese número significa? No, ni idea. Y bueno, ahí sí les pido que lo lean en el libro. A grosso modo les diré que para los mayas es un número muy especial, porque es el inicio, de acuerdo a sus calendarios, del quinto sol. Y justamente es el cierre de todo un ciclo, que para ellos es el siglo, lo que significaría para nosotros un siglo, para ellos son 52 años. Y cuando terminas esos 52 años, es el nacimiento del quinto sol. Y el quinto sol, pues es eso, es renacer a una nueva vida. Entonces me encantó esa analogía y dije, bueno, en realidad sí, por algo estoy cumpliendo 52 años y decidí hacer una pequeña reunión que terminó en fiesta, porque había que celebrar también, pero hice todo un ritual, que les digo, eso ya viene explicado en mi libro, pero les comparto la invitación que les mandé a las amigas que invité en ese momento. Y para mí significó mucho hacer
esta invitación con estas imágenes. Si se dan cuenta, pues creo que las imágenes hablan más que las palabras. Y esta frase que no sé dónde encontré y me encantó: hoy vuelvo a nacer en un nuevo florecer en el tiempo. Así es que fue una invitación a mi ceremonia de renacimiento, no a mi cumpleaños, a una ceremonia de renacimiento. Y definitivamente este ritual de despedida, donde yo quemé cartas y pude expresarme y permitir que mis amigas se expresaran, fue muy liberador y muy sanador. Y es algo que por eso puse en el libro y es algo que sí recomiendo. Y finalmente, pues cerrar con que lo más importante que tenemos es el presente. El presente es un presente, un regalo. Y cuando estamos con esta vorágine de sentimientos y de situaciones del duelo, pues nos centramos mucho en el pasado, de ahí que nos estanquemos en el enojo y en la tristeza. Y muchas veces nos vamos a un futuro que vemos con ojos de miedo, de catástrofe, y generamos ansiedad. Y el futuro pues no existe. Y el pasado ya existió, ya no existe tampoco. Lo único que tenemos es el momento presente. Y nuevamente aquí, por eso les digo, hazte las preguntas poderosas. ¿Qué quiero que llegue a mi vida en este momento? Y te va a llegar. Y me llegó un curso gratuito de mindfulness, de aprender a meditar y a enfocar la atención en lo verdaderamente importante. Así es que estuve tomando este curso que me ayudó a enfocar la atención en el presente. Y una de las meditaciones que más resonó, más me gustó, era la meditación centrada en el corazón. Y es que el corazón, cuando tú tienes una ruptura amorosa, también el corazón se rompe. Y seguramente algunos de ustedes lo han llegado a sentir. Cualquier pérdida fuerte, de verdad el corazón duele. Yo decía, de veras, físicamente me duele, no es metafóricamente, es literal. Y entonces, leyendo, descubrí que de hecho existe el síndrome del corazón roto. Y el corazón es un músculo que es el miocardio, y que cuando tiene un fuerte nivel de estrés, esas fibras del corazón se llegan a desgarrar. Es como cualquier músculo, cuando lo ejercitas mucho, se desgarra, por eso te duele. Pero al mismo tiempo el organismo envía la instrucción para que se engrosen las fibras del músculo. Y de la misma forma pasa con el corazón. El organismo manda la instrucción y se engrosa. Y entonces el corazón, después de una crisis tan fuerte, se hace más poderoso, más potente. Hay que saberlo manejar para no caer en una cardiopatía, en una enfermedad del corazón, porque hay gente que se puede morir de tristeza, tal cual. Entonces, si superamos esta pérdida a través de todo este proceso que he hablado, a través de la red de apoyo, la ayuda terapéutica, los recursos interiores que vamos descubriendo, el corazón se hace fuerte, se hace potente. Descubres ahí tu fortaleza interior, tu capacidad de resiliencia. Y se vuelve entonces con una mayor capacidad de amor, de ser compasivos, primero hacia sí mismo y después a poderlo proyectar a los demás, con capacidad de servir. Y es donde dicen los que han estudiado al corazón que hay nuevos descubrimientos, y Joe Dispenza es uno de ellos, y dice: el corazón es el centro de la totalidad, de la plenitud, de la unión de polaridades, de la unión de dualidades, de la unión de los opuestos. Aquí es donde la divinidad comienza. Ahí se aloja esa parte divina
que todos tenemos. Y bueno, como regalo quisiera, y para cerrar, pues hacerles un pequeño ejercicio de meditación centrado en el corazón. Así es que les voy a pedir que por favor se coloquen en una posición cómoda, con la espalda puede estar apoyada en su respaldo, pero derecha, con las plantas de los pies apoyados en el piso y tus palmas de las manos sobre los muslos, ya sea con la palma hacia arriba o hacia abajo. Y relaja tus hombros. Y en esta posición te voy a pedir que cierres tus ojos y empieces a dirigir tu atención hacia tu respiración. Siente cómo al inhalar entra el aire por tu nariz hasta llegar a tus pulmones, recorriendo todo el tracto respiratorio. Y siente cómo al exhalar el aire recorre el camino de regreso y sale nuevamente por tus fosas nasales. Inhala nuevamente y percibe cómo se infla tu vientre con la inhalación. Y al exhalar, nota cómo tu vientre regresa a su estado original. Puedes colocar tus manos sobre tu abdomen y sentir el movimiento que se genera con cada inhalación y cada exhalación. Vuelve a colocar tus manos sobre tus muslos y continúa en contacto con tu respiración, inhalando y exhalando plácidamente, relajadamente. Y al hacerlo, siente cómo te invade una placentera sensación de paz y tranquilidad. En ese estado de quietud total, dirige tu atención hacia tu corazón, en el centro de tu pecho. Siente tu corazón. En este estado, evoca un sentimiento de gratitud por todo lo que te rodea. Da gracias por las bendiciones que recibes día a día. Agradece el amor que das y que recibes de tus seres cercanos. Ahora te pido que lleves tus manos hacia tu corazón y agradece este momento. Siéntete dichoso o dichosa de poder estar en contacto contigo mismo. Reconócete como un ser único, especial, valioso. Vuelve a centrar tu atención a la respiración y con cada inhalación llena tu ser de amor, de alegría,
de paz. Y siente tu corazón. Tu corazón vibra al unísono de tus sentimientos. Eres tú el que determina qué emociones quieres que permeen tu vida. Abre el espacio en tu corazón y permite que sean ellas las que dirijan tus acciones. Lentamente puedes regresar tus manos a su posición original. Continúa respirando lenta y tranquilamente. Ahora, haz una profunda inhalación y una profunda exhalación. Y date las gracias de permitirte estar aquí y de experimentar estos agradables sentimientos de plenitud y de amor hacia ti misma. Poco a poco puedes ir regresando a este momento, moviéndote, estirándote si tienes deseos de hacerlo. Y cuando estés listo, lista, puedes abrir los ojos. Pues les agradezco mucho la atención durante estos más de 60 minutos. Y pues estoy aquí a sus órdenes, están mis redes sociales. Muchas gracias por estar en esta conferencia. Muchas gracias, Susi. Ahora sí es momento de si alguno tiene algún comentario o alguna duda, lo puede externar. No sé si en el chat lo puedan escribir o si alguien quiere abrir su micrófono y quiere preguntar, comentar algo. Hola Susi, buenas tardes. Hola, May. Noches. Pues yo de antemano te doy las gracias por compartirnos su experiencia. Creo que son momentos pues de ayuda, ¿verdad? Para cada uno de acuerdo a nuestra situación, que cada una estemos viviendo, y muchísimas gracias por compartir tu testimonio de vida, y deseo de corazón que a cada una de las que estamos aquí nos ayude en nuestro vivir día a día, y que igual manera sea para contribuir para con las demás personas. Muchas gracias, Susi, que Dios te bendiga. Ay, igualmente, Maggie, gracias por tus palabras, qué linda. Muchas gracias, Emma, por acompañarme. Susi, yo te saludo. Qué Hola, gusto Yola. volver a verte. ¿Cómo te va? Igualmente, gusto verte. Chole, pues igual, un placer escucharte como en Enneagrama. Todos tus comentarios son súper acertados y estudiados. Entonces, felicidades, qué padre que ya hiciste tu libro. ¿En dónde lo vendes? Es que no Gracias, pude entrar Yola. al principio. Mira, sí se subió a las plataformas, a Amazon, bueno, las principales, Apple Store, eBooks. Ahí lo puedes encontrar en formato PDF. Y si lo quieres impreso, yo tengo ejemplares, porque si lo pides por las plataformas impreso, el precio se eleva mucho. Entonces, sí, por eso yo he solicitado ejemplares. Ahorita ya voy en un segundo tiraje, gracias a Dios. Y pues directamente conmigo.
Y bueno, la ventaja del ejemplar en físico es que te lo dedico. Ay, muchas gracias. Sí, pues entonces por ahí te busco, Susi. Felicidades. Gracias. Gracias, Yole, gracias por asistir y acompañarme. Gracias, Lucy, gracias también por estar, a todas las que han estado aquí. Y a todos también, a caballeros. Hola, Susi. Hola, Andrea. Qué Gusto gusto que pudiste escucharte. entrar, gracias. Igualmente verte y tenerte aquí. Para mí es un placer. Te quería compartir que me encantó tu vulnerabilidad de compartirnos pues todo lo que tú has vivido personalmente, ser tan honesta y tan abierta con todas nosotros o todos nosotros. Y me encantó dos cosas en particular, las preguntas poderosas. Siento que tomé notas y quiero hacerme muchas de esas preguntas. Y también la idea de hacer un ritual. Siento que es algo hermoso y me encanta la idea de invitar a las personas que más quiera, amigas, que compartan ese nuevo inicio de la vida conmigo. Así es que muchas gracias por todo. Ay, pues qué bueno que tomaste estas ideas que te sirvan. Y bueno, es algo que yo comparto porque para mí fue de mucho valor. Y entonces si alguien más lo puede aplicar y también le sirve, pues ahora sí que esa es la intención. Gracias, Claro. Andrea. Muchas gracias. Pues Sí, ya no parece hay- que ya no hay, Rocío. ya no hay más comentarios, dudas. Perfecto. Bueno, por parte de Terapeutas por Morelos, les damos pues este agradecimiento por acompañarnos y también abrimos la invitación para que nos acompañen el próximo 8 de septiembre con otra conferencia que se va a llamar ¿Qué sucede cuando llega la muerte? Entonces, igual pueden contactarnos a través de las redes sociales, ahí igual subiremos el mismo link y la contraseña para poder entrar. Y pues muchísimas gracias y bonita noche. Muchas gracias a todos. Gracias, bendiciones, un gusto. Gracias a todos.